Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de la Carta a los Romanos, que con el favor de Dios estamos estudiando versículo a versículo, una carta hermosísima. Y bueno, pues hoy continuamos con esta exposición de las Escrituras en el capítulo 11, versículo 33 en adelante. Y pues si el tiempo no nos favorece en la exposición de este pasaje escritural, lo llevaremos en dos partes, ya que es impresionante la cantidad de enseñanza que podemos ver en un versículo de la palabra de Dios, en las riquezas espirituales que el Espíritu Santo nos menciona. Y pues por supuesto que van a seguir saliendo interrogantes, como lo hemos visto en el desarrollo de este estudio, y en el que sigue abierta la invitación para que cada estudiante de las Escrituras pues nos siga haciendo el favor de hacer sus preguntas dentro de las redes sociales, y que también a la luz de la palabra de Dios hemos estado contestando, y pues llenos de gozo, llenos de esta hermosa palabra de Dios que nos trae luz, esperanza, fortaleza, y que a pesar de tiempos difíciles, siempre el Espíritu Santo, con los labios del Señor Jesucristo, nos prometió estar con nosotros hasta el final de los tiempos, hasta el final de esta era, y así lo hemos venido comprobando de una manera tan maravillosa y hermosa. Bueno, pues vamos a abrir la carta a los Romanos, su Biblia. Acuérdese de mantener usted su Biblia, su cuaderno, y pues la abrimos en el versículo 33 para leer los versículos, los 4 últimos versículos del capítulo 11, en donde pues hay varias interrogantes, pero hoy a la luz de la palabra de Dios veremos un tema titulado La sabiduría infinita de Dios. Ya más de 100 clases que llevamos en la carta a los Romanos, y pues si usted desea, si quiere las clases impresas, pues como algún estudiante interesado escribe y con mucho gusto se las damos, las clases impresas o en el formato de Word, con mucho gusto se las hacemos llegar. Bueno, la Biblia dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Las preguntas formuladas en estos versículos implican que nadie ha comprendido por completo la mente del Señor, que nadie ha sido su consejero y que Dios no le debe nada a nadie. Por mencionar, Isaías y Jeremías hicieron preguntas similares para mostrar que no tenemos la capacidad para darle consejos a Dios ni para criticar lo que Él hace. Lo vamos a ver más adelante en estas preguntas, que también son muy similares y que se describen en el libro de Isaías y Jeremías. Y vemos pues que Dios es el único que tiene poder absoluto y sabiduría absoluta. En resumen, todos dependemos completamente de Dios. Él es la fuente de todas las cosas santas y las creó para su gloria, incluso a nosotros mismos. Él es el poder que sustenta, que gobierna el mundo en el que hoy vivimos. Dios es todopoderoso y merece nuestra alabanza. Pablo concluye esta sección con alabanza. Por muy misterioso fundamento de la providencia de Dios, nadie podría haber predicho que Él actuaría de la manera descrita por el apóstol en estos capítulos, ni haberlo entendido fuera de la historia. Fíjese usted, dentro de este pasaje también vemos la supremacía de Dios en todas las cosas. La vemos en la creación, en los propósitos y en la autosuficiencia. Y significa, en toda la extensión de la palabra, que Él es
digno de eterna alabanza y adoración. Él es el único Dios vivo, Él es el único Dios santo, Él es el único Dios poderoso, Él es el único Dios magnífico, Él es el único con todos los atributos. Esto es maravilloso. Y se cierra esta parte de la epístola mediante una estructura en 3 versículos establecida a modo de himno, a modo de poema. Y se trata de una composición rígida, compuesta por 9 líneas que forman 3 estrofas y que bien pudiera ser un himno de la iglesia primitiva. Lo vimos pues, lo leímos en el versículo 33, 34, 35 y 36. Y la segunda estrofa está íntimamente ligada a la primera, desarrollando los conceptos vertidos en ella, versículos 34 y 35. La última estrofa es en realidad la doxología consecuente de las 2 anteriores, expresada en una fórmula exclamativa que glorifica a Dios. Mis amados hermanos en Cristo Jesús, veamos pues la alabanza por la sabiduría infinita de Dios y la admirable profundidad de Dios, comenzando a estudiar de manera exegética el versículo 33, que vamos a leer de nuevo en la versión Reina Valera 1960. Y dice el apóstol Pablo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, o inescrutables sus caminos. Muy bien. Esta frase, la primera que nosotros encontramos en el versículo 33, oh profundidad, se compone de 2 palabras. La primera que es oh, que es una nota de exclamación y pegada o ligada a la palabra profundidad, que se traduce del griego al lenguaje actual español, nos habla de algo extenso, de un misterio, de algo profundo, una profundidad completamente no terminable, que de las luz, de las alturas admirables a las que ha llegado en el contenido de lo escrito antes, desciende ahora a la insondable profundidad de Dios, su obra y su misericordia. Es el Espíritu Santo y por medio de él que llegamos a saber de la profundidad de Dios, de acuerdo a lo que dice la primera carta a los Corintios, y que a continuación voy a leer, primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 9 y 10. Bueno, lo que está usted buscando, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9 y 10. Es una percepción sensible solo a los que son conducidos por el Espíritu. Esta exclamación, estas palabras que salen del corazón del apóstol Pablo y que ha inspirado el Espíritu Santo, se refieren al decir qué profundo, qué inagotable es la sabiduría de Dios. Son expresiones en cuanto a la salvación de Israel, de los gentiles, de arrancar el odio, el rencor, la dureza de corazón que hay en el pueblo elegido y que rechazó al Mesías prometido, y que podemos decir, Dios mío, no puedo ver qué tan grande, qué tan profundo son las riquezas de Dios. Y que solamente a través del ente espiritual, a través de la revelación, la iluminación del Espíritu Santo, pueden ser vistas. Y que el apóstol Pablo escribiera en la primera carta a los Corintios, para darnos a entender con mayor claridad, en el capítulo 2, versículo 9 y 10, dice el versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Antes de continuar el versículo 10, es el Espíritu Santo, mis amados hermanos, que cuando el creyente, el Hijo de Dios, que ya tiene depositado el amor de Dios,
Es sensible a la voz del Espíritu Santo en buscar con todo su corazón, con todas sus fuerzas, buscar alabarle, bendecirle, exaltarle a través de sus decisiones, a través de esa búsqueda, de esa santificación progresiva. Es cuando el Espíritu Santo ilumina el corazón del creyente, vela los ojos del que no era creyente y ahora lo es, para iluminarle los planes, los propósitos y principalmente lo que escribe el apóstol Pablo, mostrarles el amor tan extenso, tan grande, tan como si fuera una cueva interminable, hablándole en lo profundo de cuán grande es la misericordia y el amor de Dios. Leamos el versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esa percepción sensible solo es a través del Espíritu Santo. Lo que nosotros podemos ver, las cosas que son veladas, que son iluminadas por el Espíritu Santo, solo y nada más solo, son dadas a los que tienen al Espíritu Santo, a los creyentes, a los hijos de Dios. Y el apóstol tuvo siempre el deseo personal de que cada creyente llegue a conocer más íntimamente la profundidad de ese amor divino. ¡Qué maravilloso! Recuerdo en esta oración, si es tan amable, vaya buscando usted Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, dentro de las varias oraciones que están en este pasaje, en lo que busca Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versos 18 y 19. Pero por mencionar como ejemplo, si usted lee Efesios en el primer capítulo, el ruego de la oración del apóstol Pablo es que tengan iluminación, que tengan disposición y que el Espíritu Santo ilumine, afirmando, el apóstol Pablo en el capítulo 1 ora al Padre Celestial para que los creyentes tengan disposición, y esa disposición a través de la palabra de Dios tengan esa iluminación a través del Espíritu Santo. Y en el capítulo 3 ora el apóstol Pablo, dentro de las varias oraciones que tiene el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, para que conozcan ese amor que ya tienen, que ha sido depositado en el creyente, que vean realmente con ojos espirituales en las gloriosas alturas, y que el apóstol Pablo considera esa profundidad de la obra y misericordia de Dios. Cuando te empiezas, como ejemplo, cuando usted conoce a una persona del sexo opuesto, que le gusta pues, y que empieza a interesarse por ella, para ver si es su novio, se va a comprometer con él, quiere saber más de él, quiere conocerlo. Y cuando realmente le impacta su vida, que es un caballero, que está dispuesto a ser amable por usted, que es una persona completamente educada, que da hasta su vida por usted, Dios mío, ¿con quién estoy tratando? Usted pudiera decir. ¿Qué clase de persona es esta tan amable que no puedo yo ver a otra más que como él? Y a manera de entenderlos, cuando vemos ese amor tan sobrenatural, un amor tan grande, indescriptible, perfecto, puro, sacrificial, que es el amor de Dios, que no tiene límites, que no tiene tan solo un momento de decir de variante, sino que eso es completamente perfecto. Dios mío, ¿quién es ese Dios? Pues ese Dios que ahora habita en el corazón, en el espíritu de los creyentes, dice Pablo, anhela conocer aún más, revelarse a ustedes, hijo de Dios. Y solamente viene a través ese conocimiento espiritual y ese vivir espiritual en la palabra de Dios. Fíjese usted, el deseo de Pablo fue siempre que el creyente llegue a conocer cada vez más la profundidad de ese amor. Yo creo firmemente que cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, que ya haya sido el arrebatamiento, que el Señor nos llame antes del arrebatamiento a su presencia, y que estemos en Él, que le veremos cara a cara, que veremos tal cual es, porque ahora en parte conocemos, en parte vemos, ya cuando lo veamos cara a cara, aún con ese regalo maravilloso de la salvación y de la vida eterna que es indescriptible, vamos a seguir aprendiendo. Vamos a seguir nosotros conociéndole más, porque es un Dios
infinito. Creo yo que la eternidad no nos va a alcanzar para seguir conociendo cuán grande, hermoso, misericordioso, bondadoso es el Padre Celestial. Dice Efesios capítulo 3, en los versículos 18 y 19. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Versículo 19. De conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Al leer Romanos capítulo 11, versículo 33, en esa profundidad, en ese misterio tan profundo, tan extenso, sí, de las riquezas y de la sabiduría, y vamos a ver cada palabra qué significa, pero ver cuán grande es ese amor, cuán grande o profundo lo es Dios, nos lleva a ver que un creyente no puede entender la plenitud del amor de Dios sin que tenga amor genuino, revestido del poder del Espíritu Santo en su propia vida. Ahora, en la actualidad, el amor de Dios tiene que transformar, debe de transformar. Usted debe de dejarse transformar por el poder del Espíritu Santo, porque ya mora el Espíritu de Dios en usted, ya mora el Espíritu Santo en su vida, ya cohabita el Espíritu Santo con su espíritu. Ya el amor de Dios ha sido derramado en usted, y el amor se concede, dice Romanos capítulo 5, versículo 5, que solamente lo menciono. Ese amor que Dios ya ha dado en nosotros, se nos manda también que nos demos a todo cristiano. Y no solo a los que tengan por naturaleza un temperamento afable o que adquieran con gran madurez espiritual, sino a todos, a enemigos, a amigos, a hermanos, se nos manda amarlos como Cristo lo hace. La frase que nosotros encontramos en Efesios capítulo 3, versículo 18, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, que recordando, no son 4 características diferentes del amor, sino el esfuerzo literario del apóstol para describir su vastedad, alcance y perfección, que es anchísimo. Oh, profundidad, dice el apóstol Pablo. Pero esa profundidad no tiene fin, como una cueva, nada más por mencionar como ejemplo. Fíjate usted, acá en México, hay un lugar, en la República Mexicana, hay un lugar, una costa llamada Acapulco. Entonces, en esa costa hay un lugar también muy, muy famoso que se llama La Quebrada. Y hay un espectáculo durante la semana donde el clavadista se lanza, espera el movimiento de las olas para él poderse aventar. Tienen que ser profesionales, no lo puede hacer cualquier persona. Pero abajo de la famosa quebrada hay una cueva. Y se ha indagado, porque hay personas que es lo que cuentan, ¿verdad? Periodistas y comunicadores que se han metido buzos y que ya muy pocos han regresado, que es profundísima, profundísima, que no tiene, y hay leyendas también, que si es la puerta de quién sabe dónde, que ya no hay regreso, hay también muchas historias. Pero el tema es que dentro de la belleza, dentro de lo que es el mar tan profundo, tan ancho, no se calcula, ¿verdad?, la dimensión de profundidad de lo que hay en algunos lugares del mar. Pues para podernos entender que esa cueva que está allí abajo de la quebrada, que nadie sabe qué tan fin tiene, para podernos entender, así es más o menos la idea de lo que el apóstol Pablo y el Espíritu Santo nos quieren decir, que tan profundo es, tan ancho es, tan largo es, tan alto es el amor de Dios. ¿Cómo poder entender que el Espíritu Santo ha perdonado a futuro el pequeño remanente de los elegidos del pueblo de Dios, que han tenido un corazón duro, que han rechazado al Mesías? ¿Cómo entenderlo? No lo sé.
¿Cómo entender cuán grande amor ha tenido Dios por un borracho, un adúltero, un afeminado, un maldiciente, un estafador, una persona completamente pecadora que cree que ha nacido para seguir pecando y ahora el Espíritu Santo le dice, hay perdón en la sangre de Jesús? ¿Cómo entenderlo? Es tan profundo el amor de Dios. Y esas que no son características del amor, sino un esfuerzo literario donde el apóstol recurre para describir lo vasto, lo perfecto que es el amor de Dios. Fíjate, Efesios 3:19, y dice, y de conocer el amor de Dios. Esta frase de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios, excede todo conocimiento. ¿Qué quiere decir? No el amor que los creyentes tienen por Cristo, sino el amor de Cristo que Él ha depositado en el corazón de cada uno de los creyentes antes que puedan amarlo de verdad a Él o cualquier otra persona. Tanto es el amor de Dios, que de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuán grande es el amor de Dios, que ha dado a su único Hijo, que aun siendo nosotros pecadores, ha derramado su sangre, su vida al Señor Jesucristo en pago de nuestros pecados. Habiendo, dice el apóstol Pablo, habiendo sido yo blasfemo, perseguidor e injuriador, he sido recibido ¿a qué? A misericordia. Usted y yo, entre que habiendo habido algunos siendo borrachos, adúlteros, asesinos, ¿cómo comprender humanamente el amor de Dios? ¿Qué ha pagado a través de la persona del Señor Jesucristo? La deuda, mereciendo la muerte, mereciendo la separación eterna, mereciendo estar indignamente, ¿verdad? No dignos de merecedores de perdón, pero Él ha derramado ese amor tan hermoso por cada uno de nosotros. Y ese conocimiento del amor de Cristo está fuera del alcance de la capacidad racional y la experiencia de los seres humanos. Solo es conocido, póngale cuidado, solo es conocido por aquellos que se han convertido en hijos de Dios. Adelantito de Efesios, el siguiente libro. Búsquenle por favor, si es tan amable, Filipenses, en el último capítulo, capítulo 4. Y vamos a leer Filipenses capítulo 4, desde el verso 4 hasta el verso 7. Pablo menciona en estos pasajes, o sea, yo buscaba, dice Pablo, parafraseo lo que busca Filipenses 4:7, yo buscaba la justificación, parafraseo, buscaba la justificación a través de las obras. Judío de judíos, de la tribu de Benjamín, de la ley, celosa más no poder, pero descubre a través de la revelación del Espíritu Santo que solamente hay salvación en Cristo Jesús. Y fíjese lo que dice el versículo 4, en la carta del contentamiento, donde él estaba preso. Él, movido por el Espíritu Santo, Dios mío, saturado por el poder de Dios, escribe diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones, dice la palabra de Dios, delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tener tanta fortaleza, amados hermanos, en la fe, tanta fortaleza espiritual y sentir tal compulsión de amor divino, que uno sea dominado del todo por el Señor, sin inclinación alguna por el ego, es un regalo de Dios. Pablo en la cárcel, mis amados hermanos en la fe, la Biblia describe en Filipenses, encadenado, ¿verdad? Bajo cadenas, es decir, encadenado de las manos y de los pies. Cuando usted lee en el libro de los Hechos que Pablo estaba llevado por cadenas, se refiere a estar en cadenas en las manos
en las muñecas y en los pies. Y cuando encontramos la frase únicamente, la frase en cadena es nada más los pies o las manos, dependiendo también. Pero en este caso Pablo estaba con las dos. Y estar en un pretorio, dice él, como si fuera un palacio, la cárcel. No estaba aplaudiendo por la situación en que se encontraba. No estaba aplaudiendo por el sentido de que él estaba preso y sufriendo. Estaba gozoso, que es algo natural, producido, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Pero estaba gozoso porque tenía el Espíritu Santo que le daba fortaleza. Y el gozo no lo producía, ¿verdad?, el estar ahí, sino era un gozo a pesar de que estaba ahí. Y es ese amor, Dios mío, qué tan grande eres, qué tan poderoso eres, qué sobrenatural eres, qué profundo eres, qué grande eres, que a pesar de la maldad que hay en el mundo, a pesar de las cosas difíciles que hay en el mundo, a pesar de tanta brujería, hechicería, inmoralidad sexual, tienes amor por el ser humano. Esa comprensión humana de la plenitud de Dios es algo imposible, porque hasta el creyente más espiritual y sabio no pueden captar por el completo el alcance total de los atributos y las características de Dios. Su poder, majestad, sabiduría, amor, misericordia, paciencia, bondad y todo lo que Él es y hace, mis amados hermanos en la fe. Los creyentes pueden experimentar la grandeza de Dios en la vida de ellos como resultado ¿de qué? De la devoción total. Solo y exclusivamente cuando usted muere solo a su carne, a sus deseos, a sus pasiones, solamente cuando usted literalmente hace un lado al ego, deja al Espíritu Santo gobernar en él, empezará a conocer cada vez más al Todopoderoso. Notemos la plenitud de Dios en este versículo. Vamos a Efesios capítulo 4, en el versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 13, mis amados hermanos. Y dice en esa plenitud de Cristo, Efesios capítulo 4, verso 3, cuánta misericordia, cuánta paciencia, cuánta bondad de Dios. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El Espíritu Santo invita, Efesios capítulo 4, verso 13, Romanos capítulo 11, versículo 33, de una manera tan maravillosa, a que lo que tenemos dentro, el Espíritu Santo, nos lleve de una manera hermosa a conocer a quien tenemos dentro, al Señor Jesucristo, en su amor y misericordia. Sí. Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios 5, 18. Dice la Biblia, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Fíjate, cuando el Espíritu Santo hace que el apóstol Pablo escriba estos versículos, los historiadores señalan, en relación con este pasaje, es que muchos místicos buscaban algunas sustancias en las que pudieran ellos, como ahora en la actualidad, emborracharse o estar bajo el efecto de alguna droga, y entonces esos hablaban o invocaban a los dioses y recibían la supuesta revelación. En el caso de esto, es el Espíritu Santo que le dice al creyente, que le dice al Hijo de Dios en la pluma del apóstol Pablo, no busques eso, no te busques embriagar, no busques lo místico, no busques lo que ofrece el mundo. Parafraseo, busca ser saturado, gobernado del Espíritu Santo. Y en esa llenura, en esa llenura del Espíritu Santo, quien mora en ti, que es el Espíritu Santo, te hará cada vez más conocer al único Dios vivo que ya vive dentro de ti. Y Pablo oró para que los creyentes fueran tan semejantes a Dios como fuera posible.
qué ruego del apóstol Pablo, les decía yo, Efesios capítulo 1 y Efesios capítulo 3 que acabamos de leer, entre las varias oraciones que hay de ruego del apóstol Pablo en esos 6 capítulos de Efesios, y en el primero decir, Señor, que tengan disposición, que te busquen a ti, que conozcan que tienen un poder sobrenatural, el único poder que ya les ha sido dado, que es el poder del Espíritu Santo, que el mismo Espíritu Santo que levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo, es el mismo que mora dentro de ellos. Efesios capítulo 3 que acabamos de leer, que te busque con todo su corazón, realmente, que anhelen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, añado, dice Pedro, y que conozcan ese amor tan profundo, tan grande, tan inacabable, que es el amor de Dios. Por eso la expresión del apóstol Pablo, oh profundidad, qué profundo es Dios, qué profundo Dios, cuánto amor en el único Dios vivo y que nos antecede, que nos anticipa, que va a perdonar a los elegidos, que va a arrancar del corazón el odio, el rencor, el rechazo, el espíritu anticristo se los va a arrancar a ese pequeño remanente para que tengan, ¿qué? La conversión. Qué profundo, no lo puedo entender. Como no pude entender yo, mis amados hermanos en la fe, como tanto pecado, tanta inmoralidad, tanta inmundicia, hablo de mí, cuánto pecado había en mi vida, y sigo siendo pecador, ¿verdad? Pero ya no vivo para el pecado, pero cuánto pecado en mi vida, que Dios tuvo misericordia, me ha perdonado, ha lavado mis pecados, me ha dado un espíritu transformado, me ha dado un nuevo nacimiento. Vamos a regresar a Romanos capítulo 11, versículo 33. Como lo hizo con usted, como lo hizo con el que está en la cárcel, como lo hizo con la prostituta, como lo hizo con el homosexual. No podemos entender. Y el religioso, el que no tiene a Cristo, puede decir, ¿cómo así nada más ya te perdonó? ¿Cómo así nada más te pasó del reino de las tinieblas al reino de luz? ¿Cómo así nada más ya eres salvo y nada más? Es por fe, no es por obras. Es un regalo que el Espíritu Santo concede. Se le llama el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la fe. Y solamente el Espíritu Santo lo puede dar a aquel que ve su miseria espiritual, aquel que ve completamente su putrefacción espiritual y que clama al Todopoderoso diciéndole, Señor, solamente tú eres mi Salvador. Romanos 11:33 dice la Biblia. Oh profundidad, hemos visto todo eso, de las riquezas. ¿A qué se refiere de esas riquezas? Esa palabra riquezas es la palabra 4149 en tu diccionario griego y se traduce riqueza como llenura, literalmente dinero, posesiones o figurativamente abundancia, riquezas, específicamente legado valioso, riqueza. Dios mío. Entonces entendamos, dejémonos llevar por el Espíritu Santo, que lo que Pablo está diciendo, oh, cuán hondo, tan profundo, tan no posible distinguir de que un grande y alto es el amor de Dios, son las riquezas celestiales de Dios. En la admiración mostrada por la profundidad de Dios, la vincula a 3 elementos distintivos, expresados por medio de 3 palabras ligadas a la profundidad. Primero, el primero de ellos es la riqueza, ¿cierto? Especialmente a su riqueza de la misericordia, la riqueza de la misericordia de Dios. Fue esta la que cambió la condición de perdidos en salvos, la misericordia de Dios. Que Dios cambia a una nación, híjole, humanamente hablando, no se entiende. Pero que Dios cambie una nación elegida a un remanente, no lo podemos entender. Aún hasta el más sacro. Eso es indescriptible. Y en esa profundidad que hace notoria la riqueza de su gloria, manifestada en vasos de misericordia, es el mismo que preparó de antemano para la gloria. Romanos 9:23. La riqueza de Dios alcanza en su favor a todos los hombres. Romanos 10, regrésate por favor, 10:12.
Y dice la palabra de Dios en Romanos 10:12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es que Señor de todos, es rico. Es rico para con todos los que le invocan. Entonces, esta riqueza comparada como si fuera, de acuerdo a la traducción de la palabra riqueza, habla de una llenura, de algo abundante, algo valioso, literalmente como si fuera de dinero, de posesiones. Alguien para poder entenderlo, alguien extremadamente multimillonario. Oye, pero hablamos en el sentido espiritual, sí, y la traducción no lo dice, pero alguien extremadamente multimillonario. Y en ese sentido, extremadamente rico, Dios lo es en la misericordia, en el amor, en la paciencia. Y fíjese usted, la riqueza de Dios alcanza en su favor a todos los hombres, que esa profundidad se aprecia en el descenso divino a la pobreza de enriquecer a muchos. Jesús, se lo leo, segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice la Biblia: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esto no se puede entender intelectualmente. Esto no se puede entender con la mente humana. La mente natural, la de una persona no cristiana, no conoce, no percibe las cosas de Dios. Para él son locura. Se traduce, son tonterías. La palabra es más fuerte. Y cuando nosotros vemos, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que el Dios que creó el cielo y todas las cosas, te dice la religión, nomás por creer en Jesús vas a ser salvo? ¿Cómo crees que nada más porque te cambiaste de religión vas a ser salvo? La Biblia es clara, amadísimos hermanos. Oyente que está prestando atención y que el Espíritu Santo le está hablando a su corazón. No es por obras para que nadie se gloríe. La riqueza, la bondad de Dios, la abundancia multimillonaria del poder soberano de Dios ha comprado, ha pagado en la persona del Señor Jesucristo sus pecados. Qué maravilloso. Y la riqueza de Dios alcanza el favor a todo aquel que dice: dentro de los elegidos. A todo aquel que dice: dentro de los que ella eligió. A todo aquel que dice: Señor, soy un miserable. Señor, veo que la religión no me da la salvación. Señor, veo que mis obras externas no me dan la vida eterna. Señor, veo que aunque vaya los domingos a determinada iglesia, eso no me salva. Solamente el perdón está a través del sacrificio de Cristo en la cruz. El segundo aspecto tiene que ver con la profundidad de la sabiduría. Esa palabra sabiduría es sofía, más elevada o más baja, mundana o espiritual. O sea, esta palabra sabiduría se puede aplicar en las dos, sabiduría o sabiamente. Pero esta sabiduría de la cual nos habla en este pasaje escritural, que está en contraposición con la humana, que es necesaria, es necedad para Dios, ¿verdad? Puesto que solo desde la infinita y admirable sabiduría Dios elaboró el plan de redención para salvar a los perdidos. Dios mío, ahí te va, nada más un ejemplo. Un ejemplo chiquitico. Que una persona así nada más, es un ejemplo, haya dado un plan de salvación, un tratado, regalado una Biblia, se haya ido a la cárcel, predicado a todo aquel que haya escuchado el mensaje de salvación y que le haya dicho: sos un pecador, la paga del pecado es la muerte, el regalo de Dios es la vida eterna, y que este hombre jamás en su vida lo hayan visto, y que en algún momento él se le ocurrió, según sintió, predicar ahí, y que se predicó el evangelio, y que un alma, una sola, haya escuchado el mensaje de salvación. Dios le concede el don de la salvación, el don del arrepentimiento, y que no vuelva a ver al predicador jamás, o que no vuelva a ver el tratado o el plan de salvación impreso, y que él en ese momento, a la hora correcta, en el momento correcto, haya leído ese mensaje. Dios mío, solo Dios tiene el control de los tiempos.
Solo Dios puso a una persona en el momento adecuado, a la hora correcta, con la persona correcta. Esa es la sabiduría inmensa y misericordia grande de Dios. Que a través de un audiocassette, una cinta, un CD, un programa de radio, de televisión, una persona, por casualidad dice usted, escuchó el mensaje de salvación. No, Dios tenía la cita con él. Como Juan, capítulo 4. Jesús, cansado del camino, le dio vuelta por otro camino. Se sentó en el momento que iba a llegar la mujer samaritana. Judíos entre ellos no se hablaban, no se trataban entre sí. Quería decir, no se hablan, mucho menos se cambian los trastos para comer, porque le pidió agua. ¿Cómo tú siendo judío me hablas? ¿Cómo tú siendo judío pues me estás tratando? Si supieras quién te habla, si supieras quién te pide de beber, tú le pedirías de beber. Señor, sé que eres profeta, sé que por ahí va a venir el Mesías. Es decir, ellos también esperaban al Mesías. Y Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Y es tan maravilloso saber que Dios tiene los planes perfectos, el tiempo perfecto, la sabiduría de Dios. Qué tan grande, qué hermosa expresión del apóstol Pablo al mencionar, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría. Qué tan hondo, qué tan profundo, qué tan millonario, qué tan vasto es Dios. Qué sabiduría tan grandísima tiene Dios, que solo Dios en los tiempos que Él ha considerado derrama el don de la salvación, el don de la fe. Y por eso al leer Romanos 9, 10 y ahora 11 nos damos cuenta, Dios mío, ¿cómo le va a hacer Dios? No hay ni manera de seguir el rastro, no hay manera ni cómo, ni saber cómo, pero Dios lo va a hacer. Dios elaboró ese plan de salvación. Y vemos acá Romanos 11, verso 33, la palabra que dice, y de la ciencia de Dios. Esta palabra ciencia, gnosis, que es conocer, es un acto por implicación conocimiento, sabiamente. Ciencia, conocimiento, se traduce y como tal es por implicación un conocimiento, pero aplicado con sabiduría, con ciencia y el conocimiento. Añade Pablo, póngale cuidado, añade Pablo también dentro de la profundidad de Dios, la ciencia. Esto es el conocimiento infinito de Dios que tiene para conducir todo al fin que había previsto de su soberanía. Esto es impresionante. O sea, que es el único Dios vivo, el único Dios santo, el único Dios poderoso que acomoda los tiempos, que acomoda completamente hasta las edades. Nada más otro ejemplo. El hecho de que supiera Faraón por sus personas cercanas que iban a ser un salvador. Y entonces Faraón manda a asesinar a todos los niños. Y resulta que las parteras que tenían la orden de matar a los niños tienen a Moisés. Y Moisés, por supuesto, no fue asesinado. Tiempo después, pues la mamá, la hermana y todos lo tienen. Y ¿sabes qué? Agarrar carretera, permítame el término. Y el niño lo colocan en un canasto y el niño va a llegar hasta donde estaba la pariente, la hija de Faraón. Qué casualidad, ¿cierto? Pero no es así. Dios en su sabiduría, en su omnisciencia, omnipresencia, en su vastísimo conocimiento, acomoda los tiempos. Y el niño lo recogen y es educado por su hermana. Qué cuidado tan impresionante, en donde, imagínate simplemente como papá, dejar, no, pues ya el niño lo dejamos, ¿verdad? Por una necesidad. Dios nos está diciendo, mucho lo dudaríamos, ¿verdad? Pero en este caso, descansa la fe en cualquier circunstancia, no en la imprudencia, en cualquier circunstancia, descansa nuestra fe que Dios tiene cuidado de todo. En algún momento, en algún espacio, que Dios está viendo su corazón, que Dios está escuchando su plegaria para la conversión de su esposo, la conversión de su hijo, la conversión de su familiar. En su tiempo Dios puede derramar el don del arrepentimiento. Esta sabiduría descansa también en la omnisciencia,
por la que Él conoce todo cuanto sucede, va a suceder. Hubiera podido suceder en determinadas circunstancias. Y estos elementos ponen de manifiesto la actuación divina que surge de la profundidad insondable de su misericordia, de su misterio persona. Y Dios es rico en misericordia, rico en sabiduría, rico en ciencia, por lo que es conocedor del hombre y capaz de darle su riqueza, volviéndose definitivamente hacia Él. Híjole. La sabiduría de los hombres es necedad para Dios. Solo la infinita sabiduría pudo elaborar un plan tan excelso. La salvación de los judíos, la salvación de usted como gentil, la salvación mía. Y en el conocimiento infinito de Dios, que conoce todo al fin provisto. Regresemos ya para terminar. Romanos capítulo 11, versículo 13. Dice 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esta frase, cuán insondables son sus juicios, a la profundidad de Dios se añade también inescrutables sus juicios. Si la profundidad es insondable, los juicios son inescrutables. Esto es, que no se pueden saber ni averiguar. Qué maravilloso es, ¿se da cuenta? Por más que le busquemos. ¿Cómo te dio la salvación? No lo sé. ¿Cómo Dios le va a dar la salvación a los judíos? No lo sé. Por más que le busques, se le llama misericordia. Y la palabra tiene que ver con seguir un rastro. Y es un compuesto de escudriñar, indica la imposibilidad de conocer desde afuera. En ese sentido, no es posible seguir el rastro de los juicios de Dios. Quiere decir que la profundidad de sus riquezas se manifiesta en la historia que testifica de las decisiones divinas como juez, de forma especial en la acción judicial sobre su Hijo en la cruz, donde las riquezas de su gracia ejecutan la responsabilidad penal de los pecadores sobre el inocente Cordero de Dios, tratándolo como si fuese acreedor de la maldición de la justicia divina a causa del pecado. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Qué impresionante. Cuando leemos inescrutables sus caminos, de la misma manera, de la misma forma son insondables sus caminos, especialmente expresada en la compasión que elige y recoge. Estos caminos de Dios son incomprensibles, especialmente en el sentido etimológico, de no poder medirse, comprenderse. Estos caminos no tienen cabida en la mente del hombre por la dimensión de su origen y en el término de su propósito. ¡Qué maravilloso! Busca Isaías 55, capítulo 55, versos 7 al 9. ¿Cómo le dio la salvación Dios al hombre? ¿Cómo rastrea su pensar? No se puede. ¿Cómo rastrea los juicios de Dios? No se puede. Y dice Isaías 55, 7 al 9. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, póngale cuidado, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Una parte integral de busca al Señor es apartarse por completo de pecado. Y algunos podrían dudar de la benignidad divina, tal como se describe en el versículo 7 de la carta a los Romanos y del mismo libro de Isaías. Pero la gracia de Dios está por encima de la comprensión humana, y en especial por la manera en la que fue manifestado Israel. Benditos
todos aquellos que proclaman para salvación el precioso nombre del Señor Jesucristo. Benditos todos aquellos que creen sin ver, y benditos aquellos que responden al llamado de la salvación. Esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. Hay perdón en el Señor Jesucristo. Hay misericordia en el Señor Jesucristo. Alguno podrá decir, ¿cómo puedo ser salvo? La palabra de Dios nos dice que es tan grande, tan profunda la riqueza, la ciencia, la misericordia de Dios, que le concede el don del arrepentimiento y lo hace hijo a todo aquel que dice, quiero recibir a Jesús. Y la pregunta es, ¿no quisiera recibir a Jesucristo como su Señor y como su Dios? Junto conmigo, elevemos una oración. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo y delante de ti nos ponemos en tus manos, plenamente convencidos en el poder que hay en tu palabra, y esta es verdad. Cuán grande es tu palabra, qué misericordioso eres tú. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Cuánta misericordia, cuánto amor, cuánta bondad. Hoy es nuestra oración, Señor, que tú derrames en tu misericordia, que tú concedas el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la fe. Y hoy en este día, junto conmigo, eleva esta oración diciéndole, Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo con todo mi corazón, creyendo firmemente que Jesús se puso en mi lugar, recibió el castigo que yo merecía, que Él, su cuerpo inerte, sin vida, fue levantado por el Espíritu Santo, venciendo a la muerte, concediéndome el don del arrepentimiento, el don de la salvación y el don de la fe. Y hoy creo que soy salvo, que soy perdonado por todos mis pecados, que no creo yo en este momento saber intelectualmente cómo, pero que es el milagro de Dios de la salvación en mi vida. Hoy te doy gracias en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, le damos las gracias a Dios por este tiempo tan hermoso en el que verdaderamente, de una manera milagrosa, sin verla con nuestros ojos, ni saberlo de manera intelectual, Dios ha concedido el don del arrepentimiento, y en el momento que Dios lo conceda, lo hará con el pequeño remanente de la preciosa y bella nación de Israel. A nombre del doctor Armando Alducin, le invitamos a que nos haga saber que recibió a Jesús a través de las redes sociales, para seguir orando por usted, invitarle a que usted asista a una iglesia cristiana. Y de nuevo, a nombre de todo el equipo que participamos, el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le damos las gracias por sintonizarnos y deseamos con todo nuestro corazón que crezca en la palabra de Dios, que se santifique y que a través de todas nuestras decisiones glorifiquemos al único Dios vivo. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación